Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti, agradeciéndote por tus múltiples bendiciones, agradeciéndote porque en un mundo que anda sin rumbo, tú nos has dado una brújula segura, tu santa palabra. Te damos gracias porque esa palabra nos muestra claramente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que pronto va a ocurrir en este mundo. Padre, en esta noche vamos a estudiar un tema solemne. Vamos a estudiar en cuanto a un regalo que tú le has dado a la raza humana. Te pido, Señor, que tú quites de cualquier corazón un obstáculo que pueda haber allí, que pueda impedir que con mente abierta podamos escuchar tu voz. Te pido, Señor, que nos des mentes claras y corazones dispuestos para obedecer tu palabra. Y te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como muchos de ustedes saben, yo he dedicado años al estudio del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Ha sido mi pasión, aunque estudio también Daniel, Apocalipsis, otros libros de la Biblia. Génesis ha sido en realidad una pasión. No quiero usar la palabra obsesión porque es demasiado fuerte, pero sí me ha emocionado el estudio de Génesis. Ahora, por muchos años, cuando yo leía el capítulo 2 del libro de Génesis, quedaba perplejo porque había dos detalles que no podía entender plenamente en el capítulo 2. Siempre al leer este capítulo me surgían estas dos preguntas. Ahora, ¿cuáles son esas dos preguntas que me torturaron durante tantos años? La pregunta número 1 es: ¿por qué razón en Génesis 2 se dice que Dios reposó el séptimo día, pero no se dice que el hombre reposó el séptimo día? Dice el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Ahora, más adelante en la Biblia dice que Dios le dio el sábado al hombre. Pero me preguntaba por qué razón en Génesis no hay una declaración de Dios que diga: Adán y Eva guarden el sábado o reposen el sábado. No está allí. Eso ha llevado a algunos a decir que el sábado no se instituyó en la creación, sino que el sábado fue dado posteriormente al pueblo de Israel y era para los judíos, porque no dice en Génesis 2 que Dios mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. La segunda pregunta que me hacía es que al leer con cuidado el relato de la creación, nos damos cuenta que cada día de la creación tuvo tarde y mañana, menos el séptimo día. Cada día, dice, fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, la tarde y la mañana del día tercero, del día cuarto, del día quinto, del día sexto. Pero cuando llega el séptimo día, no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Interesante. Y siempre me preguntaba por qué. Ahora, en nuestro tema de esta noche no voy a contestar la pregunta número 2, porque en realidad es otro tema adicional a este. Pero sí quiero dedicar nuestro tiempo a trazar la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué razón en Génesis Dios no dio una orden clara
de que Adán y Eva debían guardar el sábado. ¿Por qué dice que Dios reposó el séptimo día y no dice que Dios le mandó al hombre que reposara? Ahora, lo primero que quiero que nosotros notemos es que el sujeto de la creación en Génesis 1 es Dios. Es decir, Dios está en el centro del relato de la creación. Él es el tema del capítulo 1 de Génesis, de los primeros 6 días de la creación. Por ejemplo, más de 30 veces en el capítulo 1, nada más, se usan expresiones como estas: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Me da la impresión de que Dios quiere que nosotros sepamos que el relato de la creación se centra en Él. Es decir, el centro de los primeros 6 días de la creación no es el hombre. El sujeto o el tema central de los primeros 6 días es Dios, porque Dios fue el artífice y fue el que trabajó los primeros 6 días. El hombre no trabajó los primeros 6 días. Todo lo hizo Dios. Vamos a Génesis 1:31 y vamos a leer el versículo que resume los primeros 6 días. Génesis 1 y el versículo 31. Es el resumen de los primeros 6 días. Y fíjense lo que dice este versículo que resume y concluye el relato de los primeros 6 días. Dice allí: y vio Dios todo lo que Él había hecho. ¿Quién hizo? Dios. Vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? Sexto. ¿Quién fue el que hizo todos los primeros 6 días? Dios. Cuando el día terminó, dice la Biblia que Dios vio lo que Él había hecho, y era bueno en gran manera. Ahí no dice que el hombre hizo nada. En el relato de la creación el hombre no hizo nada. Todo lo que se creó en los primeros 6 días lo hizo Dios. Dios está en el centro del relato de la creación. Ahora, como Dios fue el creador, todo lo que Él creó durante los primeros 6 días le pertenece a Él. ¿Están de acuerdo? Que como Dios creó todo, Dios es el dueño de todo. Vamos a ver qué dice la Biblia. No es suficiente que yo lo diga así. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Salmo 24 y el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a leer nada más el 1. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Es un capítulo fascinante. Dice allí en el Salmo 24 y el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando dice su plenitud, quiere decir todo lo que está en la tierra. ¿Okay? El planeta y lo que está en el planeta. Básicamente es lo que quiere decir. Así que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenece el mundo? A Dios. ¿A quién le pertenece todo lo que está en el mundo? Dios. ¿Por qué razón? Porque Él lo creó todo. El siguiente versículo lo dice: porque Él creó. Todo es de Él. Ahora, escuchen bien. El texto no dice: de Jehová era la tierra y su plenitud, cuando escribió David. Dice: de Jehová es la tierra. Es decir, en los días de David, cuando se escribió este salmo, la tierra aún era propiedad de Dios, porque Dios había hecho la tierra y había hecho su plenitud. Es decir, lo que Dios hizo los primeros 6 días es su propiedad, porque Él fue el creador. Ustedes van a ver por qué estoy recalcando este punto a medida que vamos estudiando. Entonces, resumiendo, los primeros 6 días de la creación se centran en Dios. Dios es el que trabaja, Dios es el que hace todo. Dios ve lo que Él hizo
y se da cuenta que es bueno en gran manera. El hombre no creó nada y por lo tanto nada es de él. Ahora, el séptimo día también se centra en Dios. Ese primer séptimo día de la historia no es el séptimo día del hombre. No se centra en el hombre. Se centra también en Dios. Vamos a leer Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo 3, para que ustedes vean que los primeros 6 días tienen que ver con Dios y el séptimo día también está centrado en Dios. Ahora, antes de leer estos versículos, necesito hacerles una aclaración. En español nosotros tenemos lo que se llama el pronombre tácito. Es decir, no tenemos que repetir el pronombre vez tras vez, tras vez, tras vez, porque se sobreentiende que el pronombre debe estar allí. En Génesis 2, 2 y 3, en el hebreo se repite el pronombre varias veces, pero en la traducción al español no se pone el pronombre porque está sobreentendido que está hablando aquí de Dios. Pero yo voy a agregarle el pronombre, porque está en el idioma original. Ahora, fíjense lo que dice Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Se dieron cuenta la cantidad de veces que se usa el pronombre? ¿Quién fue el que trabajó 6 días? Dios. ¿Quién fue el que reposó el séptimo día? Dios. La primera semana se centra en Dios. Los primeros 6 días y el séptimo día se centran en Dios. Dios trabajó 6 y Dios reposó el séptimo. No se dice nada de que el hombre haya trabajado 6 ni que el hombre haya reposado el séptimo. Y vamos a ver que hay una razón por eso. Y no es lo que creen muchos. Ahora necesitamos examinar una palabrita que se encuentra aquí en Génesis 2, 2 y 3. Es una palabra que se usa 2 veces. Y la traducción no refleja en realidad el significado de esta palabra. Ahora vamos a leer Génesis 2, 2 y 3 de nuevo. Y le voy a mostrar las 2 veces que se usa esta palabra. Dice allí, en Génesis 2, 2. En el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho y Él reposó. Por primera vez se usa la palabra reposó. Y luego sigue diciendo, reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en Él, ahí está otra vez la misma palabra, reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. 2 veces se usa la palabra reposó para describir lo que Dios hizo el séptimo día. Ahora, ¿cuál es la palabra que se usa allí en el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la palabra original que se traduce reposó? Es la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué palabra en español viene de Shabbat? La palabra sábado, exactamente. En otras palabras, 2 veces en Génesis 2, 2 y 3 dice que Dios Shabbat y se traduce reposó. Pero en realidad esa no es la mejor traducción de la palabra Shabbat. En realidad una mejor traducción, y les voy a mostrar esto bíblicamente, una mejor traducción de la palabra Shabbat es que Dios el séptimo día cesó. Es decir, el séptimo día Dios no creó más. El séptimo día Dios dejó de crear.
Es decir, la palabra Shabbat nos dice qué fue lo que no hizo Dios el séptimo día. No creó más. Dejó de crear. Cesó. Eso significa la palabra Shabbat. Es decir, la palabra no describe cómo reposó Dios el séptimo día, qué hizo Dios el séptimo día, cuál fue la calidad del reposo de Dios el séptimo día. Sencillamente la palabra Shabbat significa que el séptimo día Dios no creó más, Dios cesó, Dios dejó de crear, pero la palabra no nos indica cómo reposó Dios el séptimo día, qué fue lo que hizo. Sencillamente nos dice qué fue lo que no hizo, no creó más. Eso significa la palabra Shabbat. Ahora quiero darles 2 versículos de la Biblia que usan la misma palabra para que ustedes vean que la palabra Shabbat significa cesar. Vamos al libro de Nehemías, el capítulo 6 y el versículo 3. Nehemías, el capítulo 6 y el versículo 3. Aquí está hablando del tiempo cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y tenía algunos enemigos que no querían que se construyera el muro. Y siempre estaban convenciendo a Nehemías de que viniera a dialogar con ellos para que le pudieran hacer un mal. Pero Nehemías les dijo, yo no voy a ir a donde están ustedes, yo estoy ocupado construyendo el muro. Ahora fíjense lo que dice en Nehemías 6 y el versículo 3, lo que dice Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. Y ahora escuchen bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿A que no adivinan qué palabra hebrea es esa? Shabbat. Sí, ahí se traduce diferente. Dice, ¿por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? ¿Qué significa ahí la palabra Shabbat? Significa, ¿por qué voy a dejar de construir para ir a hablar con ustedes? La palabra Shabbat sencillamente significa, ¿qué cosa? Cesar o dejar de hacer lo que se estaba haciendo. Déjenme darles otro ejemplo, y hay muchos más que podría darles, pero el tiempo no permite. El Salmo 46, 8 y 9. Salmo 46 y el versículo 8 y el versículo 9. Aquí está hablando del día cuando van a cesar las guerras, cuando no va a haber más guerras en el planeta Tierra. Y fíjense lo que dice aquí en el Salmo 46 y el versículo 8 y el versículo 9. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace ¿qué? Cesar las guerras hasta los fines de la tierra. ¿Saben cuál palabra es esa palabra, cesar las guerras? La palabra hebrea Shabbat. Es decir, viene el día cuando no va a haber más guerras. La palabra Shabbat entonces no describe cómo reposó Dios el séptimo día, la calidad del reposo de Dios el séptimo día, la forma en que Dios reposó el séptimo día. La palabra Shabbat sencillamente significa que Dios el séptimo día no creó más, dejó de crear, suspendió su trabajo de creación. Quiero leerles una cita de un experto en el significado de palabras hebreas. El nombre de él es Kenneth Vine. Y fíjense lo que escribió sobre la palabra Shabbat. Este hombre no es adventista. Escribió, el escritor de Génesis 2:3 no está enfatizando que Dios descansó del trabajo, sino más bien que cesó de su obra creativa por estar esta completa. Dios cesó de su obra creativa porque su obra estaba completa. Dejó de crear, no creó más. Ahora, esta primera semana de la existencia de este planeta es lo que yo llamo la gran semana de Dios. Esta primera semana no es la semana del hombre. La primera semana es la gran semana de Dios. Y ustedes dicen, ¿por qué es la gran semana de Dios? Sencillamente porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo.
Es decir, la primera semana no es la semana del hombre, la primera semana es la semana ¿de quién? De Dios, porque Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Ahora, no se me inquieten. Vamos a ver una cosa muy importante en nuestro estudio de esta noche, que la vasta mayoría de los cristianos ignora, inclusive la mayoría de los adventistas, ignoran esta gran verdad que voy a compartir esta noche. Ahora, sin embargo, nos preguntamos, ¿qué hizo Dios el séptimo día cuando cesó? ¿Cuál fue la calidad de su reposo? ¿Cómo fue que reposó? ¿Qué hizo Dios durante el séptimo día? Ok, sabemos que no creó más, pero ¿qué fue lo que Dios hizo el séptimo día? ¿Cuál fue la calidad de su reposo? ¿Qué hizo mientras estaba cesando? Lamentablemente, la palabra Shabbat no nos ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente dice lo que no hizo. No hizo más. Pero nosotros nos gustaría saber qué hizo el séptimo día. ¿Cómo fue su reposo? Ahora, ¿será que podemos descubrir en el Antiguo Testamento cómo fue que Dios reposó el séptimo día cuando no creó más? La respuesta es sí. Pero déjenme decirles primero que Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado. Eso lo podemos saber. Dios no dice, ay, voy a cesar de crear y me voy a tomar todo un día de vacación porque estoy fundido. No. La Biblia dice que Dios no se cansa. Vayan conmigo a Isaías 40 y el versículo 28. Isaías el capítulo 40 y el versículo 28 nos dice que Dios no se cansa. Dios no se fatiga. Díganme ustedes, ¿cuánto cansancio causa decir, sea la luz, sea el firmamento, produzca la tierra hierba y flores y árboles? ¿Cuánto cansancio causa hablar y las cosas existen? Dios no estaba cansado después de 6 días. Entonces, ¿por qué cesó? ¿Y qué hacía mientras cesaba el séptimo día? Noten Isaías 40, 28, Dios no reposó el séptimo día porque estaba cansado, porque nos dice allí, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Fíjese que está hablando de la creación, ¿verdad? El cual creó los confines de la tierra, y luego ¿qué dice? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que sabemos que el séptimo día Dios cesó todo el día, pero no cesó porque necesitaba recobrar sus fuerzas el séptimo día. No reposó porque necesitaba descansar físicamente el séptimo día. Hay otra razón por la cual Dios el séptimo día cesó. Hay otra calidad de reposo que Dios disfrutó el séptimo día. Afortunadamente tenemos 2 otras palabras hebreas en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender cómo fue que Dios reposó el séptimo día. ¿Qué hizo mientras cesaba? Vayan conmigo a Éxodo 31. Y el versículo 17, Éxodo 31 y el versículo 17. Aquí está hablando de el sábado en el contexto del pueblo de Israel. Ahora, algunas personas dicen, pero pastor, aquí este versículo dice que Dios le dio el sábado a Israel. Y eso es verdad. Pero ¿saben qué más les dio? Les dio el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Entonces ese era nada más para los judíos. ¿Le dio Dios a los judíos también el mandamiento que dice no codiciarás? ¿Está eso en los 10 mandamientos que le dio a los judíos en el monte Sinaí? Claro que sí. También le dio a los judíos el mandamiento que dice no hurtarás. Entonces ese mandamiento de no robar es solo para los judíos. ¿Qué les parece?
El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero los 10 mandamientos le fueron dados a Moisés y Moisés se los dio a Israel. Entonces los 10 mandamientos son solo para Israel. ¿Están de acuerdo? Claro que no. Entonces, porque la gente dice, bueno, porque Dios le dio el sábado a Israel, entonces el sábado de los judíos, y porque todos los otros mandamientos no son de los judíos también. Ahora, fíjense lo que dice aquí en Éxodo 31:17, hablando del sábado. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. No significa que no es para los demás. Dios sencillamente le está hablando a Israel, porque ese es el pueblo con quien está tratando en ese momento. Sigue diciendo, ahora viene la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿qué? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat, ahí sí lo traduce correcto. ¿Qué hizo el 7º día? Dice, cesó. La palabra Shabbat, la misma palabra de Génesis 2 y 3. Pero luego añade algo. Dice, en el 7º día cesó y ¿qué? Y reposó. Esa no es una buena traducción de la palabra. Esa palabra que se usa aquí, que se traduce reposó, se usa solo 3 veces en el Antiguo Testamento. Y es una palabra que no es fácil traducir, porque en realidad la palabra lo que describe es una acción. Y es difícil describir esa acción en palabras. Así que yo tengo que mostrarles de una forma palpable lo que significa la palabra nafash. Es la palabra hebrea nafash. Ahora yo les voy a mostrar lo que es nafash. Fíjense, lo que voy a hacer ahora es nafash. Acaban de ver nafash. ¿Qué les viene a la mente cuando yo hago? Esa es la palabra que estoy buscando. Cuando una persona hace una tarea y la tarea sale buena y ha concluido la tarea, ¿qué hace? Me quedó bueno. Eso significa la palabra nafash. Significa suspirar. Es decir, Dios cesó el 7º día. No creó más, pero ese día Dios hizo. Dios se deleitó en su obra. Y usted dice, ¿cómo sabe eso? Porque lo dice en Génesis. Dice en Génesis 1:31 que Dios, después que terminó su obra de creación el 6º día, dice que Dios, ¿qué? Vio toda la obra que había hecho, y era ¿qué? Buena en gran manera. Dios mira y contempla su obra el 7º, dice, me quedó bueno en gran manera. Nos empieza a dar la imagen de un Dios que el 7º día está disfrutando su obra de creación. La está contemplando y se está saboreando su obra de creación. Está diciendo, me quedó bueno en gran manera. Dios empleó el 7º día para disfrutar su obra de creación, dando un suspiro de satisfacción. Ahora, hay otra palabra hebrea que también nos ayuda a entender cómo reposó Dios el 7º día. ¿Cuál fue la calidad de su reposo? ¿Qué hizo mientras cesaba el 7º día? Vayan conmigo a Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Este es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Ustedes pueden ir a la iglesia, pueden ir a una Biblia católica, o pueden ir a una Biblia protestante, o pueden ir inclusive a la Biblia de los Testigos de Jehová, o cualquier Biblia que ustedes quieran leer, y van a encontrar que este es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Ahora, en los catecismos es distinto. Porque en los catecismos ustedes van a encontrar que el mandamiento del sábado dicen es santificar las fiestas.
Y el segundo mandamiento no aparece, el de no adorar imágenes, ese en los catecismos no aparece, pero está en la Biblia católica. El segundo mandamiento que dice no harás imagen ni te inclinarás a ellas, y el mandamiento que dice que el séptimo día es el sábado. En la Biblia aparece, la Biblia católica, pero no en los catecismos, porque en la iglesia católica no se guarda el sábado, sino que se guarda el domingo. Ahora fíjense lo que dice aquí en Éxodo 20:11, la conclusión del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Da la razón por la cual Dios le manda al hombre que guarde el sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿En cuántos días hizo Dios todo? Cielos, tierra, dice mar, y además de eso todo lo que está en ellos. ¿Y luego qué hizo? Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora yo quiero preguntarles, antes de mencionarles cuál es la palabra reposó que se usa allí, porque aquí dice reposó en el séptimo día. Antes de decirles cuál es esa palabra, necesito hacerles un par de preguntas. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. Es decir, el mismo escritor escribió Génesis y Éxodo. Eso es importante. Ahora, ¿qué 3 cosas hizo Dios con el sábado según leímos en Génesis 2, 2 y 3? Dios hizo 3 cosas con el sábado. En primer lugar, ¿qué hizo Dios? Cesó. En segundo lugar, ¿qué hizo? Lo bendijo. Y en tercer lugar, ¿qué hizo? Lo santificó, es decir, lo hizo santo, lo declaró santo. 3 cosas en Génesis 2, 2 y 3. Reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Ahora yo pregunto, ¿son las mismas 3 cosas que se mencionan aquí en el cuarto mandamiento? ¿Las mismas 3 cosas? ¿Las mismas 3 acciones, sí o no? Vamos a leerlo de nuevo. Porque en 6 días se hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces yo pregunto, ¿Génesis y Éxodo concuerdan de que Dios hizo 3 cosas con el sábado? Sí, pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Esto no lo sabrían al menos que supieran cuáles palabras originales se usan en este versículo 11 de Éxodo 20. En Génesis la palabra reposó es la palabra Shabbat, que significa que cesó. Pero en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, la palabra que se usa no es Shabbat, no es cesó. Se usa otra palabra distinta para describir el reposo de Dios. Se usa la palabra hebrea nuach. E inmediatamente uno se pregunta, ¿por qué si Moisés escribió Génesis y escribió también Éxodo? Y Génesis y Éxodo dice que Dios reposó, Dios bendijo y Dios santificó. Los 2 libros lo dicen. ¿Por qué en Génesis Moisés escribe la palabra Shabbat, cesó, mientras que en Éxodo 20 usa otra palabra distinta para reposo, que es la palabra nuach? ¿Por qué cambió Moisés la palabra? Le voy a explicar. La razón es que en Génesis el énfasis es que Dios cesó, mientras que el énfasis en el cuarto mandamiento es o recae sobre qué hizo Dios mientras cesó. ¿Cuál fue la calidad del reposo de Dios mientras estaba cesando el séptimo día? En otras palabras, el énfasis de Génesis es que Dios dejó de crear el séptimo día, mientras que el énfasis en Éxodo es ¿qué hizo Dios mientras cesaba el séptimo día? Ahora, para entender esta palabra nuach, tenemos que ir a otras partes del Antiguo Testamento a donde se usa la misma palabra. Vayan conmigo en sus Biblias al libro de Esther.
capítulo 9 y el versículo 17 y 18. Esther 9, versículos 17 y 18. Ahora, mientras ustedes están buscando esos dos versículos, necesito darles un poquito de trasfondo. En los días de Esther, se había dado un decreto de exterminar a todos los judíos. Es decir, la idea era acabar con la nación judía, cometer genocidio. Pero cuando llegó el día de ejecutar la sentencia de matar a todos los judíos, Dios intervino y el pueblo de Israel fue librado de manos de sus enemigos. Y los judíos lo que hicieron para conmemorar su liberación de la muerte segura, lo que hicieron fue establecer una observancia o un festival que se conoce como el Festival de Purim. Es un festival que los judíos ortodoxos de hoy todavía celebran. Es una fiesta alegre, feliz, donde la gente, los judíos bailan y hay mucha música y comen mucho y invitan a los vecinos a estar con ellos. Es un tiempo de gozo y alegría porque ellos están conmemorando su liberación de manos de sus enemigos. Ahora, en ese contexto es que tenemos que leer Esther 9, 17 y 18. Dice allí, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y luego dice, ¿y qué? Y reposaron. Esa es la misma palabra que aparece en el cuarto mandamiento, Nuach. ¿Qué hizo el pueblo? Reposaron. ¿Qué significa eso que reposaron? ¿Significa que cesaron? No. ¿Significa que se fueron a dormir? No. ¿Cómo fue el reposo? Vamos a leerlo. Dice, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. ¿Qué clase de reposo fue? El sentarse a echarse fresco, irse a acostar y decir, ay, estamos agotados, necesitamos un día de descanso. No. Aquí dice que reposaron, Nuach. ¿Y qué clase de reposo fue? Dice, lo hicieron día de banquete y de alegría. Sigamos leyendo. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes. Y el 15 del mismo, ¿qué hicieron? Reposaron. Ahí está la misma palabra del cuarto mandamiento, Nuach. Y reposaron. ¿Cómo fue el reposo? Reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Qué clase de reposo fue? Un día de banqueteo y regocijo. Un día de celebración. Esa fue la clase de reposo que tuvo el pueblo en el día en que fueron librados. Ahora, ¿sabe que hasta el día de hoy a los judíos se les prohíbe ayunar los sábados? Los judíos no ayunan los sábados, porque el sábado no es un día de ayuno y aflicción, sino que el sábado es un día de regocijo y alegría. No es un día de ayuno, es un día de banquete. Ahora, entonces empezamos a captar un poco el tipo o la clase o la calidad del reposo de Dios mientras cesaba el séptimo día. Hemos visto que la palabra nafas significa... Hemos visto que Dios vio todo lo que había hecho y era ¿qué? Bueno en gran manera. Y ahora vemos que la palabra Noach en el cuarto mandamiento tiene que ver con regocijo, con alegría y con banquete. Ahora vamos a notar otro versículo a donde se usa la palabra Nuach. Vamos a Proverbios 29 y el versículo 17. Proverbios 29 y el versículo 17. Ahora, debo decirles algo, antes de leer este versículo, debo decirles algo sobre la forma en que los hebreos escribían su poesía o su lenguaje profético. Ellos usaban un sistema que se conoce como paralelismo.
donde lo que se dice en la primera línea se repite en la segunda línea, pero en diferentes palabras. El mismo pensamiento repetido, pero con un énfasis diferente. Ahora, con eso en mente, vamos a leer Proverbios 29 y el versículo 17. Está hablando de corregir a nuestros hijos. Dice allí: corrige a tu hijo y te dará descanso. La misma palabra del cuarto mandamiento, la palabra nuach. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Ahora, ¿qué clase de descanso? Noten la segunda parte del versículo. Dice, ¿y dará qué? Y dará alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo da cuando disciplinamos a nuestros hijos? No un reposo ahí sentados no haciendo nada. Un reposo ¿qué? Alegre. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en uno de mis libros favoritos. Es un comentario sobre la historia del mundo desde que entró el pecado en el cielo con Lucifer hasta el tiempo de los reyes de Israel. El libro se llama Patriarcas y Profetas. Toda persona debe leer ese libro. Tiene una sabiduría espectacular. En la página 28, la escritora captó lo que acabamos de mirar de la Biblia. Escuchen cómo ella describe qué hizo Dios el séptimo día. Dice lo siguiente: Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. ¿Qué imagen le viene a la mente cuando dice que miró con satisfacción? La palabra nada. Sigue diciendo, todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado. ¿Reposó cómo? No como quien estuviera fatigado, sino, escuche bien, satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. ¿Qué clase de reposo fue el reposo de Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo el séptimo día? Dios miró con satisfacción lo que Él había hecho. Dios es un Dios de belleza. ¿Saben que Dios podría haber hecho solamente una clase de comida? Dios podría haber hecho un solo alimento con todos los elementos necesarios para nutrirnos. Pero Dios hizo una gran variedad. Porque Él sabe que a algunas personas no les va a gustar el brócoli para la vitamina C, que les va a gustar más las naranjas. Porque Él sabía que la gente iba a disfrutar una variedad de alimentos de diferentes colores, árboles de diferentes colores, flores de diferentes colores, mariposas de diferentes colores, aves de diferentes colores. Es decir, Dios había hecho una tierra hermosa, perfecta, y el séptimo día Dios alegremente, con banqueteo y con gozo y con alegría, mira con satisfacción la obra que ha hecho. Todo el séptimo día es un día para saborearse la obra que había hecho. Pero ¿saben algo interesante? Dios no fue el único que se gozó. Dios no fue el único que se saboreó su obra de creación. No fue el único que cantó. Y usted dice, la Biblia dice que otros también lo disfrutaron. Claro que sí. Vayan al libro de Job conmigo, que estudiamos hace un par de noches. Job, el capítulo 38 y el versículo 4 al 7. Job 38 y el versículo 4 hasta el versículo 7. Fíjese lo que sucedió cuando Dios creó este mundo. Dice allí, y Dios le está preguntando a Job. Ustedes saben que nosotros estudiamos este asunto y vimos que Job le hace más de 50 preguntas a Dios, y entonces Dios finalmente dice, ahora cállate tú, te voy a preguntar yo. Y aquí es donde Dios empieza a preguntarle a Job. Y fíjense lo que le dice, empezando en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Yo pregunto, ¿qué evento están describiendo estas preguntas? La creación. Ahora escuchen lo que termina diciendo el versículo 7. Dice, ¿o quién puso su piedra angular? ¿Cuándo qué? Cuando alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué representan las estrellas en las escrituras? Cuando se habla de estrellas, representan los ángeles. ¿Quiénes más alabaron y se regocijaron en la creación? Toda la hueste angélica. Es decir, Dios miró su obra y todo el universo miró este mundo recién creado. Y vieron que era bueno en gran manera y disfrutaron la obra de la creación de Dios. El séptimo día Dios cesó, pero mientras cesaba el séptimo día, Dios miró con satisfacción su obra, suspiró, fue un día de gozo, de banqueteo, de alegría. Todas las estrellas del universo, los ángeles del universo se regocijaron y alabaron a Dios por su grandiosa obra de la creación. Eso fue lo que hicieron el séptimo día. Dios no creó más. Dios disfrutó lo que había creado. Y todo el universo lo disfrutó con Dios. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta muy importante. Y es una pregunta crucial. ¿Cuándo fue que Dios santificó el sábado? ¿Cuándo es que Dios hizo que el sábado fuera santo? Saben que por la mayoría de mi ministerio, yo llevo casi 40 años sirviendo como pastor en la iglesia adventista. En 3/4 partes de esos años, yo estaba errado en cuanto a cuándo fue que Dios santificó el sábado. Todo mi ministerio, con la excepción de los últimos 10 años, yo estaba seguro que cuando Dios terminó el sexto día su obra y estaba comenzando el séptimo día, Dios dice, ahora yo declaro que este día es santo. Guárdenlo, Adán y Eva, porque este día, ahora que comienza, es santo. Pero saben que luego descubrí de la Biblia y del libro Patriarcas y Profetas que Dios no santificó el sábado, sino hasta que el sábado terminó. Es decir, el sábado no llegó a ser santo, sino hasta que el sábado terminó. Cuando el séptimo día terminó, Dios dice, ahora este día es santo. No lo santificó cuando comenzaba, sino que santificó el sábado cuando el sábado terminó. Y ustedes dicen, pastor, ¿dónde está la evidencia bíblica de eso? ¿Y qué importancia tiene? Vamos a mirar en primer lugar la evidencia bíblica y luego vamos a ver por qué es importante este detalle. Porque muchos dicen, ¿qué interesa? Si lo hizo al comienzo, si lo hizo al final. Al fin y al cabo lo santificó. Pero hay una cosa muy importante en cuanto a cuándo Dios santificó el sábado. Vayan conmigo a Génesis 2 y el versículo 3. Vamos a leerlo de nuevo, con cuidado. Génesis 2 y el versículo 3. Dice aquí, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué lo bendijo y lo santificó? Dice, porque en él que reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Captaron lo que está diciendo el versículo? ¿Por qué es que Dios santificó el sábado? Porque en ese día Dios había ¿qué? Reposado. Reposó y luego lo santificó. Vamos a Éxodo 20 nuevamente. Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11.
La misma idea. Dice allí en Éxodo 20 y el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ahora escuchen, reposó el séptimo día y luego ¿qué dice? Por tanto. ¿Qué significa por tanto? Significa por eso. Dice, reposó en el séptimo día, ¿y qué? Y por eso Jehová bendijo el día de reposo y lo ¿qué? Y lo santificó. Entonces, ¿cuándo Dios santificó el sábado? ¿Lo santificó y luego reposó, o reposó y luego lo santificó? Reposó y lo santificó. Y escuchen bien, fue el reposo de Dios lo que lo santificó. Cada segundo que Dios reposó el sábado, ese segundo se hizo santo. Cada minuto que Dios reposó el sábado, ese minuto se hizo santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora se hizo santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas completas, todo el día llegó a ser santo. El sábado llegó a ser santo por el reposo de Dios. El reposo de Dios es lo que hizo que el sábado fuese ¿qué? Que el sábado fuese santo. Dios reposó. Cada hora que Él reposó, por su reposo, esa hora se hizo santa. Cuando el día terminó, había reposado todo el día y por lo tanto todo el día era santo. Ahora quiero leerles un par de citas. Una del libro Patriarcas y Profetas. Aquí fue donde se me ocurrió la idea. Un día estaba leyendo este libro y dije, oye, está interesante lo que dice la escritora. Fíjense lo que dice. Después de descansar el séptimo día, ¿cómo? Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Según esta cita, ¿cuándo fue que Dios santificó el sábado? Después que ¿qué? Reposó. ¿Cuándo lo apartó como día de reposo para el hombre? Cuando el día terminó. Página 28. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser el día de reposo para el hombre? Cuando el día terminó. Ahora, quiero leerles otra cita en otro libro tremendo. Este es un libro que se llama El deseo de todas las gentes. Es un libro sobre la vida de Jesús. Espectacular. Y dice allí, escuchen bien, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo. ¿Por qué es que Dios bendijo el sábado y lo santificó? Por haber reposado en el sábado. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahora escuchen, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo le dio Dios a Adán el sábado como día de descanso? ¿Cuando el sábado terminó o cuando el sábado comenzaba? Cuando el sábado terminó, Dios se lo dio a Adán. Y ustedes dicen, ¿qué importa? Le voy a explicar por qué es importante. ¿Por qué razón es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado? Porque ese primer sábado no era el sábado de Adán y Eva, era el sábado de Jehová. Les explico lo que quiero decir. ¿Podía Dios decirle a Adán y Eva cuando el sábado estaba comenzando, guarden el sábado porque este sábado es santo? ¿Podía decirle eso? ¿Por qué no? Porque el sábado todavía no era santo. ¿Me están entendiendo? ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser santo? Cuando el sábado terminó. Entonces, ¿cómo Dios podía decirle cuando el sábado estaba comenzando, cuando todavía no era santo por el reposo de Dios, y decir, Adán y Eva, guarden este sábado porque es santo? Dios primero tenía que crear el sábado y hacerlo santo, para luego decirle al hombre que lo guardara.
¿Si están conmigo o no están conmigo? Ahora, ¿cómo es que Dios podía decirle a Adán y Eva, guarden el sábado santo? Y Adán y Eva dicen, ok, ¿cómo? Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Dios ejemplificó la observancia del sábado. Yo pregunto, ¿qué día de la semana creó Dios a Adán y Eva? ¿Qué día de la semana creó a Adán y Eva? El sexto día. ¿Estaban allí cuando Dios reposó el séptimo? Claro que sí. Estaban vivos. ¿Saben lo que hace Dios el séptimo día? Dios se saborea su obra. Adán y Eva están presentes allí. Y Dios les está dando el tour. ¿Cómo te parece? Oh, Señor, qué maravilloso. ¿Y quién hizo todo esto? Yo. ¿Y para quién lo hiciste? Para ustedes. Y Adán y Eva observaron cómo Dios hizo Nafash. Y como el cielo cantó y la gente se regocijó y fue día de banquete. Y cuando el sábado terminó, Dios había reposado todo el día sábado. Cuando el sábado terminó, todo el sábado era santo. Y ahora Dios le dice a Adán y Eva, ahora ustedes vieron cómo yo lo guardé. Ahora ustedes guárdenlo como me vieron a mí guardarlo. Ahora escuchen. Muy importante este detalle. La semana que pertenece al hombre es la segunda semana de la historia, no la primera. Y yo veo algunos rostros perplejos. Dice, ¿la segunda semana es la semana del hombre? Claro que sí. ¿De quién es la primera semana? ¿Quién trabajó? ¿Quién reposó? Dios. Su reposo hizo que el día fuera santo. Y luego, después que Dios creó la semana, ¿qué hizo con la semana? Se la dio a Adán. Escuchen, el cuarto mandamiento de la ley de Dios no se aplica al hombre, sino a partir de la segunda semana. El cuarto mandamiento no se aplica al hombre, sino a partir de la segunda semana. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque el mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, y Adán y Eva no habían trabajado 6. ¿Sí están conmigo o no? El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo de Jehová tu Dios. Ese mandamiento, Adán y Eva no lo podían obedecer el primer sábado. Porque para obedecer ese mandamiento tenían que trabajar 6 primero. Y no habían trabajado 6. ¿Me están entendiendo? Es decir, la primera semana es la semana de Dios. La primera semana Dios crea la semana. Como creó todas las cosas los primeros 6 días. ¿A quién le pertenece todo lo que creó los primeros 6 días? A Dios. ¿Y a quién le dio todo lo que había creado? Al hombre. Yo pregunto, ¿a quién le pertenece el sábado? ¿Por qué? Porque lo creó, y luego después que lo creó, ¿qué hizo? Se lo dio al hombre. ¿Cómo se atreve alguien a decir que el sábado es de los judíos? ¿Quién se atreve a insultar a Dios y decir que el sábado es de los judíos? ¿Por qué el sábado es de Jehová? Porque Él lo hizo, al igual que este mundo y todo lo que está en el mundo es de Él, porque Él lo hizo. ¿Acaso lo que existe en este mundo es de los judíos? No, ¿por qué no? Porque no lo hicieron. ¿Acaso el séptimo día es de los judíos? No, ¿por qué? Porque ellos no lo hicieron. ¿Los judíos santificaron el sábado? No. El sábado fue santificado por Jehová. Es decir, Adán y Eva no podían guardar el sábado santo sin que fuera primero santo. Dios reposa
Cuando su reposo hace el día santo, ahora Dios dice, ahora este día es santo. Adán y Eva, yo les mostré, disfrutamos, ¿verdad? Gozamos. Ahora, Dios le dice a Adán, ahora a partir de mañana, tú vas a trabajar 6, como yo trabajé 6. Y el próximo 7º día, tú vas a reposar como me viste reposar a mí. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Es de vital importancia que nosotros entendamos cuándo fue que Dios santificó el sábado y cuándo le dio Dios el sábado al hombre. Por eso es que en Génesis no dice que Dios le mandó al hombre que guardara el sábado, porque ese primer sábado no era el sábado del hombre, sino que era el sábado de ¿quién? El sábado de Jehová. Y después entonces que Dios crea el sábado, Dios le dice ahora, le dice a Adán y Eva, ahora yo les doy el sábado. Dice en Marcos 2 y el versículo 27 y 28. Marcos 2 y el versículo 27 y el versículo 28. Aquí está hablando Jesús. También les dijo, el día de reposo fue hecho, ¿por qué razón? Por causa del hombre. ¿Para quién fue hecho el sábado? Para Dios. Dios dice, yo me voy a hacer un sábado para mí. Dios necesita un sábado para Él. Lo que Él hizo en la creación lo hizo para nosotros. El sábado lo hizo para el hombre. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y algunos dicen, pero ahí dice día de reposo, ahí no dice sábado. En el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra es sabatón. Se traduce día de reposo, pero es el sábado. ¿Y qué día es el sábado? ¿Qué día de la semana es el sábado? El 7º día. ¿Y saben lo que dicen algunos? Algunos dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de los días de Jesús? ¿Cómo sabe que no se ha perdido el ciclo semanal? Y yo les digo, ¿qué día de la semana guardas tú como día sagrado? Me dice, el domingo. Y le digo, ¿por qué guardas el domingo? Porque ese día resucitó Jesús. Entonces le digo, muy bien. Tú estás diciendo que tú guardas el domingo hoy porque es el mismo domingo que resucitó Jesús, pero no estás seguro si el sábado de hoy es el mismo sábado de allá. ¿Están conmigo? Cuidado con argumentos racionales que suenan lógicos, pero están basados en lógica humana, no divina. Y entonces otros dicen, pero ¿cómo sabe usted que el sábado de los días de Jesús es el mismo sábado de la creación? Y yo les digo, ¿saben por qué? Porque Jesús fue el creador y Él no iba a guardar el día equivocado. El sábado nunca se ha perdido. La secuencia de la semana la ha preservado Dios a través de la historia. Y dio el día sábado para que el hombre pudiese disfrutar y recordar de dónde vino todo. ¿Saben por qué hoy en día tantos creen en la teoría de la evolución? Yo le digo a la gente, si tú crees que viniste de un mico, tienes derecho. Pero yo vengo de las manos del Creador. Y puede parecer que la ciencia dice, no, eso se demuestra por la arqueología, y eso se demuestra por la geología, y eso se demuestra por la biología, y se demuestra por la química, y por todas estas ciencias, que la evolución es absolutamente cierta. Por fe creemos que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º. ¿Y saben por qué la semana tiene 7 días? Toda medida de tiempo tiene
explicación astronómica. El día de 24 horas es la cantidad de tiempo que toma la Tierra para dar una vuelta completa en su eje. El mes técnicamente es el periodo entre una luna nueva y la otra. El año es la cantidad de tiempo que toma el planeta para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero hay una medida de tiempo que es arbitraria, que no tiene ninguna explicación astronómica: la semana de 7 días. ¿Cómo explicamos la semana de 7 días? La única forma es con Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2. Porque Dios creó la semana. Ahora usted dice: pastor, entonces usted está diciendo que el cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir de la segunda semana, y el sábado que el hombre debía guardar era el segundo sábado de la historia, después de ver el ejemplo de Dios guardando el primero. Vamos al cuarto mandamiento rápidamente. Vamos al cuarto mandamiento, Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Vamos a leer todo el mandamiento y van a darse cuenta que lo que estoy diciendo es correcto. Dios no podía decirle al hombre que guardara el sábado si no era santo todavía. No podía decirle al hombre que reposara el séptimo si no había trabajado 6. Dice allí en Éxodo 28: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿A partir de cuándo puede el hombre obedecer ese mandato? 6 días trabajarás. ¿Había trabajado los 6 días de la creación? No. Entonces, ¿se aplican esos 6 días al hombre, los primeros 6 días de la creación? No. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para los judíos. Es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios le daba reposo hasta las bestias. Y luego da la razón. Dice: ¿por qué debemos trabajar 6 y reposar el séptimo? Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios le dice al hombre: trabaja 6 y reposa el séptimo? Porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. La primera semana fue creada por Dios y luego Dios le dio la semana al hombre. Quiero leer un par de citas de ese mismo libro, Patriarcas y Profetas. Saben que esto lo descubrí solo en 2 lugares: en la Biblia y el libro Patriarcas y Profetas. Y saben dónde voy y predico entre los adventistas. Me doy cuenta que el 99,9% de los adventistas tampoco tienen claro este punto. Y vienen gente que están en contra del sábado, dicen: ¿dónde dice en Génesis que Dios le dijo al hombre que guardara el sábado? Y a mí me dijeron una vez eso y yo no tenía una buena respuesta. Ahora sí la tengo. Ahora sí la tenemos, de la Escritura. Dice en la página 28 y 29 de Patriarcas y Profetas. Fijo cómo la escritora entendió esto. Dice: siguiendo el ejemplo del Creador. ¿Podía Dios darle el sábado al hombre sin primero darle el ejemplo de cómo guardarlo? No. Dice: siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese, escuchen esto, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Por qué los seres humanos no tienen reverencia ni respeto para Dios hoy? Porque han olvidado al Creador, porque han olvidado la señal del Creador. Sigue diciendo la escritora: Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Yo pregunto, si el sábado era esencial en el paraíso, ¿qué tal hoy?
¿Es más probable que la gente olvide a Dios hoy que en un cuerpo perfecto? Claro que sí. Dice, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades. ¿Qué dejamos a un lado? Nuestros propios intereses y actividades. Eso significa no compramos, no vendemos, no jugamos fútbol, no vemos televisión, no escuchamos la música regular, no hacemos nada de esas cosas, no porque se nos prohíba, sino porque queremos pasar el día con Jesús. Saben que cuando yo enseñaba en una universidad, había una práctica que se conocía como la cortina. Era una universidad segregada. Es decir, los varones en un lado y las muchachas en el otro lado, cuando yo estudié. Ahora es diferente. Y en el colegio tenían lo que se llamaba la cortina. Cada 2 semanas uno podía, si tenía un noviazgo oficial, reunirse en la casa de un profesor o de la preceptora y pasar un tiempo allí juntos. Que eso era algo, es una delicia. Yo tuve la cortina con mi esposa y después cuando enseñé en ese colegio, en esa universidad, vinieron alumnos a la cortina de mi casa también. Y yo veo a Hermer diciendo, sí, a lo mejor él también tuvo cortina. Y un día viene una dama, una de las alumnas que tuve, y le chorreaban las lágrimas de los ojos. Y decía, pastor, quiero hablar con usted. Y le dije, bueno, está bien, ¿qué te pasa? Dice, pastor, esta tarde me tocaba la cortina. ¿Y sabe lo que pasó? Mi novio, en vez de venir a la cortina, prefirió ir a jugar fútbol. Y le dije, y me dice, pastor, ¿qué cree que debo hacer? Le dije, ¡échelo! Porque si para él un juego de fútbol es más importante que pasar tiempo contigo, va a ser peor cuando se casen. El sábado es nuestra cortina con Dios. Los cristianos de hoy en día dicen, el sábado es un yugo de servidumbre, una carga que nadie puede llevar. Así dicen los pastores. Y la gente de las iglesias se comen el cuento. Porque están viendo el sábado, no de la Biblia, sino el sábado de los fariseos. El sábado de los fariseos no es el sábado del Señor. Es una degeneración del sábado como lo guardaban los judíos de la época de Jesús. Era un día de miseria y de restricciones. Pero la forma como dice la Biblia que debemos guardar el sábado es suspender todo lo nuestro para que un día completo de 24 horas podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y yo no puedo disfrutar la presencia de Dios mientras estoy en la 14, que es un buen almacén, dicho sea de paso. Mientras estoy haciendo compras en la 14, mientras estoy jugando fútbol, mientras estoy viendo televisión, yo no me puedo concentrar tiempo completo en Dios. Y algunos dicen, escuchen bien, algunos dicen, yo le dedico todos los días a Dios. Mentira. Puede ser que en el culto de la mañana le dediques unos minutos. Y en el culto de la noche, pero tú no le dedicas todos los días a Dios. Ni Dios te pide que le dediques todos los días. Dios te pide que le dediques un día completo de 24 horas. El 7º día sábado. Para disfrutar la compañía con Él. Ahora escuchen. En la Biblia, Dios llama el sábado siempre mi santo día. Nunca se le llama el sábado de los judíos. ¿Qué tendría que pasar para que fuera el sábado de los judíos? Ellos tienen que haberlo creado. Porque fue el hecho de que Dios lo creó y reposó que hizo que el sábado fuera santo. El sábado no puede ser el sábado de los judíos. En toda la Biblia dice, el 7º día es sábado
de Jehová tu Dios, es de Él. Jesús dice en la Escritura: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, ¿en qué? En mi día santo, y lo llamares miserable. No. Dice en Isaías 58, y lo llamares ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahora escuchen bien: entonces te deleitarás en Jehová. ¿El sábado es un día de miseria? El sábado es un día de deleite. Y quiero terminar con este punto, mis queridos amigos. El domingo no puede ser santo. ¿Y saben por qué razón? Porque Dios no descansó en él, Dios trabajó en él. ¿Qué es lo que hace que un día sea santo? El reposo de Dios. Para que el domingo fuese santo, ¿qué tiene que haber hecho Dios? Tiene que haber reposado. Pero la Biblia dice que el primer día de la semana es un día ¿de qué? De trabajo. Lo que ha hecho Satanás es que ha tomado un día de trabajo y lo ha hecho santo. Y ha tomado el sábado santo y lo ha convertido en un día de trabajo. ¿Y saben por qué? Porque Satanás quiere que nosotros olvidemos a Dios como nuestro creador. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? ¿Cuán importante es el sábado? Es la señal que Dios ha dado para que le recordemos, para que no lo olvidemos, para que nos acordemos de la fuente de nuestra existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Es la señal que nos recuerda a nuestro gran Dios creador. Ahora yo sé que la mayoría de los que estamos aquí probablemente conocemos en cuanto al sábado y estamos observando el sábado. Posiblemente no como estamos estudiando esta noche, pero por lo menos sabemos y observamos el sábado como día de reposo. Pero se me ocurre preguntar si hay personas aquí en esta noche que desconocían esta verdad que nosotros hemos estudiado y les gustaría decirle al Señor Jesús: mi querido Señor, gracias por hacer el sábado donde puedo suspender todo lo mío y dedicar 24 horas para pasarlas contigo, que eres mi maravilloso creador. Gracias, Señor Jesús. Por amor a ti yo quiero guardar el sábado, yo quiero pasar ese día contigo. ¿Hay alguien aquí que quiere levantar la mano y decirle eso a Jesús? ¿Quiere colocarse de pie? Estoy hablando no con todo el mundo ahora, estoy hablando con aquellas personas que desconocían esto y posiblemente no han estado guardando el sábado. ¿Quieren levantar la mano? Si ese es el deseo, por favor colóquense de pie. No les voy a pedir que vengan al frente esta noche, colóquense de pie, yo quiero orar por ustedes. ¿Quién no va a querer guardar el sábado cuando sabemos lo que significa? ¿Verdad que sí? Es delicioso. Tienen que venir a una iglesia adventista para entender lo maravilloso que es. Varios se han colocado de pie. Gloria a Dios, quédense de pie. Hay varios que se están parando. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más en esta noche que le gustaría decir a Jesús: sí, Señor Jesús, yo quiero guardar tu santo sábado? Escuchen bien. Algunos dicen: pero yo tengo que trabajar el sábado. Además de eso, yo no sé qué va a decir la familia, qué va a decir mi pastor, qué va a decir mi sacerdote. Ahorita mismo no es importante que le prestemos atención a nada de eso, porque si Dios nos pide que guardemos el sábado, Él va a hacer posible que podamos hacerlo, porque Dios nunca nos pide lo que Él no nos da la capacidad de hacer. Dios te va a ayudar a resolver el problema de tu trabajo, el problema de lo que diga tu familia, de lo que diga tu ministro, tu sacerdote.
Ahorita lo importante es que tú escuches la voz del Señor Jesús. Y Dios se va a encargar de los problemas. Y te va a ayudar en el trabajo. Yo he visto tantos casos de personas que tienen trabajo el sábado, que toman su decisión y Dios siempre les resuelve el problema del trabajo. Porque cuando somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros. ¿Alguien más en esta noche que quiere responder al llamado del Señor Jesús y decir: sí, yo quiero obedecer tu voz? Yo quiero tomar mi decisión esta noche de que voy a guardar tu santo sábado en honor a ti como un maravilloso creador. Gloria a Dios por aquellos que han respondido. Tenemos un buen número esta noche. Gloria a Dios. Ahora quédense de pie porque yo quiero tener una oración. No se sienten. Algunos se hacen la pregunta: si el sábado es el día que debemos guardar, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? Mañana vamos a estudiar ese tema. No es por lo que la gente piensa. La mayoría de los cristianos dicen: Cristo resucitó el domingo porque quería que todo el mundo guardara el domingo como el día de reposo. No es por eso. Pero tenemos que explicar por qué. ¿Por qué no resucitó el sábado? Si el sábado es el día más importante, ¿por qué resucitó el primer día de la semana? Mañana vamos a hablar de ese tema y vamos a ver una verdad tremenda en la Biblia sobre el sábado en la redención. Gloria a Dios por aquellos que han respondido al llamado del Señor en esta noche. Vamos ahora a inclinar nuestros rostros. Les recuerdo que por favor se sienten con reverencia al terminar la oración, pues vamos a recoger una ofrenda de gratitud voluntaria, de amor, para ayudar con los gastos de esta campaña. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias porque no solamente nos diste cosas, sino que nos das de tu tiempo. Sabemos que las relaciones de amor se basan en el tiempo que uno pasa junto. Gracias, Padre, porque cada séptimo día tú tomas el tiempo para reunirte con nosotros, para que nosotros podamos recordar cuán maravilloso eres tú, cuán sabio y cuán bondadoso. Te doy gracias, Padre, por estas personas que han respondido a tu llamado, no al llamado mío, sino al llamado que tú has hecho a través de tu santa palabra. Tú conoces el corazón de cada una de estas personas. Te ruego, Señor, que tú alejes de los corazones de ellos cualquier influencia negativa, que ellos puedan obedecer tu voz, porque te aman tanto. No permitas que se desanimen en esta decisión que han tomado esta noche. Que puedan en verdad comenzar a guardar tu santo sábado, memorial de la creación y de tu grandeza. Si tienen problemas de trabajo, problemas de familia, familiares que tal vez no van a entender, si tienen problemas con sus ministros, con sus sacerdotes, que van a usar toda clase de razonamientos humanos, te ruego, Señor, que tú les des la firmeza de decidir seguir lo que dice tu santa palabra. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta noche. Y gracias por responder esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse?